Hola clase, en este vídeo pretendo que se os quede muy claro los conceptos de movimientos naturales o movimiento natural, que es la situación de la población de un lugar considerando solamente los aspectos demográficos que ya hemos visto, pero asociados a aspectos biológicos. ¿Esto qué es? Pues se refiere a la natalidad, a la mortalidad en todas sus variantes y, por lo tanto, al crecimiento natural. Punto. Espero que estos conceptos os acordéis. Lo podéis repasar en vídeos previos. En el vídeo previo, mejor dicho. Este movimiento natural ha partido de unos rasgos comunes de natalidad, mortalidad y crecimiento natural en todo el mundo a lo largo de la historia hasta la historia contemporánea, cuando ha sufrido una evolución en los estados desarrollados. Esta evolución se ha dividido en varias fases, según sean esos rasgos de natalidad y mortalidad, y por lo tanto también de crecimiento natural. Se llaman a estas fases modelos y regímenes demográficos. Podéis verlo en el siguiente gráfico, que se muestra la evolución precisamente de esos modelos. A continuación, usando este gráfico, voy a exponeros los datos principales de cada fase. Estos datos van unidos a unos aspectos socioculturales, económicos, políticos, etc., que os contaré cuando veamos esta evolución en el caso español, que ha vivido una evolución similar como todos los estados desarrollados, aunque se ha iniciado en este caso, en el de España, se inició algo más tarde. Empezamos partiendo del primero, el régimen demográfico antiguo. Es un régimen que ha persistido en lo que sería el estudio de la población mundial hasta la historia contemporánea, e incluso en algunos lugares todavía hoy sería el que persistiera. Ha sido el más común, por lo tanto. Y los rasgos que tenéis en el esquema resumen que os di son alta natalidad, que podéis ver la línea. Esta parte superior se ve la línea más débilmente marcada de alta natalidad. Se situaba en torno al 35-40 por mil. Y una alta mortalidad, podéis ver la parte inferior, algo parecido, aunque algo inferior, en torno al 30-35 por mil. En general estaríamos en la horquilla entre 30 y 40 por mil. Esto supone un crecimiento de la población, podéis ver en la parte inferior, muy escaso, limitado, escaso, nulo, ya que el poco crecimiento por la escasa diferencia entre los nacidos, es decir, la población que se sumaba y la que desaparecía, la mortalidad, ese escaso crecimiento, era contrarrestado con crisis sucesivas y de gran mortalidad por epidemias como la peste negra, hambrunas o guerras. En un momento determinado se produjeron unos cambios que veremos más adelante, sociales, económicos, culturales, políticos, que provocaron un cambio en estas tasas. Llevaron a un periodo de cambio que se llama régimen demográfico de transición. Este modelo demográfico o régimen demográfico se caracteriza por los siguientes aspectos. Un elevado descenso de la mortalidad y rápidamente. Podéis verlo. Es decir, desaparecen menos personas. Y al mismo tiempo se mantiene una elevada tasa de natalidad durante un periodo importante. Tardó más en descender, como podéis ver, aunque también lo hizo, algo más tarde. ¿Qué supone esto? Lo que acabamos de ver es que se suman todavía mayor cantidad de personas de las que desaparecen, de forma muy importante. Esto supone que durante este periodo la población, como podéis ver en el gráfico verde, ascendió de forma muy importante, viéndose frenada cuando se van equilibrando al final de esta etapa, que nos lleva hacia el tercer régimen o modelo, que presenta unas características
diferentes. ¿Cuáles son? Pues es un modelo caracterizado por una mortalidad y natalidad muy bajos. Aquí podéis verlo, que descienden del 10 por 1000. ¿Esto qué supone? Pues supone volver al equilibrarse ambos a que se presente un escaso crecimiento, pero ese crecimiento, que podéis ver aquí, puede llegar a ser un decrecimiento, es decir, esto con otras palabras sería que al morir más gente de la que nace, al sumarse menos personas de las que desaparecen, la población empezará a reducir su número. Es decir, que ese crecimiento que hemos visto hasta ahora llegaría a ser negativo. Espero que os quede claro. Ahora vamos a ver estos aspectos en el caso de España. Y ahora pasemos a ver ese aspecto general, a concretarlo en el caso de lo que ha pasado en España. Primero, situámonos en el antiguo régimen demográfico. Va a ser el que se va a dar hasta el inicio del siglo XX o finales del XIX, y sus rasgos son comunes a los que hemos visto. Primero, natalidad elevada, en torno al 35-40 por 1000, como podéis ver, y aquí igualmente, muy elevada en rojo, aquí también. La mortalidad también sigue siendo elevada. Algunos picos que irían asociados a momentos de mortalidades catastróficas como el cólera, que también dijimos en clase, que sufrió España. Así que el crecimiento natural, como podéis ver, es escaso y con picos de descenso, típicos, muy típicos a lo que ha pasado en general en cualquier régimen demográfico antiguo en el mundo. La esperanza de vida era muy reducida debido a esa elevada mortalidad, en torno a 35 años, en 1900, así que en periodos anteriores incluso podía ser inferior. ¿Por qué se da esto? Pues primero se tienen muchos hijos, como ya vimos en clase, porque los necesitábamos para que trabajaran en los campos. Una sociedad económica agraria lo necesita. Y además porque no tenemos unas pensiones que nos paguen para mantenernos. Los hijos serán los que nos mantengan. Y el problema es que si no tenemos muchos hijos debido a la mortalidad, puede ser que no te quede ninguno. Así que todos los hijos serán bendecidos por Dios. Aquí podéis ver la influencia de la religión. La religión y la no existencia de métodos de control de natalidad. La religión además no fomentaba ese control, sino lo contrario. Por lo tanto, vamos a ir abocados a tener todos los hijos posibles. Una natalidad espectacular. Y la mortalidad debido a los problemas de alimentación, que ha sido algo común en la historia, las crisis de subsistencia y a las medidas higiénicas y sanitarias ante cualquier enfermedad, que eran muy deficientes, esto nos lleva a que cualquier enfermedad nos puede llevar a la guerra, perdón, a la muerte. Y a esto se suma también momentos catastróficos, como guerras, que era lo que quería deciros, o una epidemia en momentos concretos que suelen ir asociadas a momentos de mayores crisis de alimentación. Esto es un régimen demográfico antiguo, como tantos se han dado, incluso en algunos casos hoy en día. Pero en torno al siglo XX se produjo un cambio. Ese cambio es el régimen demográfico de transición. Gran parte del siglo XX ha sido el protagonizado por este periodo, por este modelo. Descenso constante. La mortalidad y la natalidad han ido cayendo, podéis verlo en las líneas rojas, salvo hitos. ¿Cuáles son? La gripe española. Segundo, que podéis ver aquí, coincide con la época de la guerra civil en España, también cae la natalidad. Esta natalidad que también fue cayendo en la época de la posguerra, y esa caída se controló solamente en el periodo que se llama Baby Boom, en los años 60, cuando gracias a una situación económica permitió que se mantuviera esa natalidad, por un momento de pujanza. Vamos a verlo ahora en concreto esas causas de cada apartado. La natalidad es el paso de una sociedad rural a urbana. Esa revolución industrial y agrícola hizo que la gente marchara a la ciudad y ya no necesitábamos a hijos para que trabajaran por nosotros. Y además tenemos pensiones para nuestro futuro. Ya no es necesario tener la mayor cantidad de hijos
porque además no se nos van a morir, por lo menos no tantos. Así que esto lleva a que empiece a atenuarse esa natalidad. La influencia de la religión, que en España fue muy importante, empieza a reducirse y empieza a existir algún control sobre esa natalidad, que a medida que avanzamos en el tiempo, aumentarán esas posibilidades y se reducirá esa influencia de la religión. Las causas de la mortalidad van a ser las siguientes. Empecemos. Al tener mejor alimentación, la mortalidad va a reducirse. También al tener mayor desarrollo de la medicina y de la higiene, muy importante. Y salvo esos periodos catastróficos que hemos señalado, que aquí se van a reducir hasta prácticamente extinguirse. Solamente tenemos esos dos picos que tenemos que decir son la epidemia de la gripe española y la guerra civil. Si no, podríamos eliminar totalmente este aspecto. Y ahora finalmente hemos llegado hasta el año 70, se están equilibrando la natalidad y la mortalidad progresivamente y vamos a ver cuándo por fin se van a unir. Esa natalidad y mortalidad baja que llegan hasta ser inferior al 10%, con una pequeña subida porque nos hemos hecho muy viejos ya en España, que hoy hay que señalar también el aspecto del COVID, que ha provocado una elevación, pero en general sigue siendo muy baja. Siguiente aspecto. Los hijos por mujer han ido cayendo progresivamente, que va asociado a esa natalidad. Hoy en día tenemos nada más que 1,2 hijos por mujer. Y si pensamos en una pareja, un hombre, una mujer, o el tipo de pareja que sea, 2, significa que con un hijo no lo sustituimos. ¿Eso qué quiere decir? Que España va a ir abocada a un descenso de la población. En este caso, hasta prácticamente la mitad. ¿Por qué no cae de forma más destacada? Porque la mortalidad también ha ido bajando. Mueren cada vez menos personas, como habíamos visto. Pero progresivamente esto nos lleva a que se ha envejecido, otro de esos rasgos de este momento actual. La esperanza de vida llega a ser más de 80. Y un detalle singular que podemos ver en ese envejecimiento es que aunque los hombres suelen morir antes que las mujeres y en mayor número por lo tanto, nos vamos a encontrar con que debido a la mejora de la mortalidad, de la sanidad, de la higiene, etcétera, la mortalidad ha ido mejorando, ha bajado, pues si normalmente, aunque nacen más hombres, en torno a los 15, 20 años, ya había más mujeres que hombres en un régimen demográfico antiguo, a lo largo del siglo XX se fue retrasando. Y hoy en día, en un régimen demográfico moderno, como en el que vivimos, se ha llegado a ir hasta los 55 años o 60. Es decir, que hay más mujeres que hombres a partir de esa edad. El crecimiento natural en España ha vivido durante todo este periodo un descenso de la población. Y hoy en día llegamos desde el 2015 a ser negativo. ¿Por qué? Natalidad y mortalidad cada vez menor. ¿Cuáles son las causas de todo esto? Para acabar. Pues son que la sociedad urbana no requiere esa mano de obra de los niños, que hoy en día incluso está prohibida durante el siglo XX, hasta los 16 años. Así que supone que los niños son un coste económico muy superior a lo que era en épocas anteriores. Además, al no tener la necesidad de tener que nuestros hijos nos mantengan, al tener pensiones, y al no morir de forma tan manifiesta esos niños, sino de forma anecdótica, no se produce esa demanda de tener todos los hijos que podamos. Además, la incorporación de la mujer también lo reduce, esa posibilidad de tener tantos hijos. La influencia de la religión ha caído y por lo tanto su motivación o la presión para que se tengan esos hijos ha desaparecido. Frente a esto, los métodos anticonceptivos se han desarrollado de forma extensiva hasta ser algo generalizado. Otro aspecto que tampoco ayuda
a que esa natalidad sea elevada es la inestabilidad económica que es inherente a nuestro país. Frente a esto, la causa de que la mortalidad siguiera descendiendo eran los altos niveles sanitarios e higiénicos, la alimentación adecuada, pero en un momento determinado nos encontramos con que se ha ido produciendo un repunte, podéis verlo en la línea azul, debido al envejecimiento de la población. En un momento determinado tenemos que morir. Y el COVID en el momento actual. Os voy a mostrar. En este gráfico se puede ver la evolución en todas las tres fases de la población. Aquí tenemos las tres, en el caso de España, con los momentos en los cuales se ha vivido ese salto. Y aquí con una serie de explicaciones que nos permiten ver los diferentes picos y repuntes. Espero que os haya quedado claro. Ya sé que ha sido un vídeo un poco largo, pero era necesario para poder explicaros todos los aspectos. Espero que si alguna duda tenéis, me preguntéis. Y hasta el siguiente vídeo.